Compañeros licenciados, les saludamos de manera cordial. Nosotros somos el grupo A2, integrado por Edith Salazar, Gladys Mayen y su servidora Jennifer Aguilar. El tema a desarrollar en esta oportunidad es la NIC 1, la presentación de estados financieros. El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros correspondientes a la misma entidad de un periodo anterior o bien con el de otras entidades. El alcance. Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros con propósito de información general conforme a las normas internacionales de información financiera NIF. La finalidad de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad que sea útil a una amplia variedad de usuarios para la toma de decisiones económicas. Para cumplir el objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad: activos, pasivos, ingresos, gastos, aportaciones de los propietarios y flujos de efectivo. El conjunto completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultado y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo y las notas correspondientes a los estados financieros antes mencionados. La presentación razonable y el cumplimiento de las NIF. Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento y una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis del negocio en marcha a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista para ello. La base contable de acumulación o devengo. Una entidad elaborará sus estados financieros excepto en lo relacionado con la información sobre los flujos de efectivo utilizando la base de acumulación o devengo. La materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tengan importancia relativa. La frecuencia de la información. Cuando una entidad cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, revelará, además del periodo cubierto por los estados financieros, la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior, o bien el hecho de que los importes presentados en los estados financieros no sean totalmente comparables. La información comparativa mínima. Una entidad deberá presentar como mínimo 2 estados de situación financiera, 2 estados de resultado y otro resultado integral, 2 estados de flujos de efectivo y 2 estados de cambios en el patrimonio y las notas relacionadas con ellos. En cuanto a la información comparativa adicional, una entidad puede presentar información comparativa además de los estados financieros comparativos mínimos requeridos por las NIF en la medida en que esta información se prepare de acuerdo con las NIF. La uniformidad en la presentación. Una Estructura y contenido de los estados financieros. Esta NIA requiere revelar determinada información en el estado de situación financiera, en el estado de resultado del periodo y otro resultado integral, así como en el estado de cambios en el patrimonio, y requiere la revelación de partidas en estos estados o en las notas. La NIC 7, Estado de Flujos de Efectivo, establece los requerimientos de presentación para la información sobre el flujo de efectivo. Seguidamente tenemos lo que es la identificación de los estados financieros. Cada uno de los 5 estados financieros debe contener lo siguiente: el nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma. Si los estados financieros pertenecen a una persona individual o a un grupo de entidades. También deberá incluir la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros o notas.
así como también la moneda en la que se presentan los estados financieros, tal como lo establece la NIC 21. Y por último, el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. En cuanto al estado de situación financiera, se debe presentar la siguiente información: propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo, activos intangibles, acreedores comerciales y cuentas por pagar. En cuanto al estado de situación financiera, se da la distinción entre partidas corrientes y no corrientes. En primer lugar, el activo como corriente y no corriente, de la misma manera el pasivo. En cuanto a los activos corrientes, es aquellos que se espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo, consumirlo en el ciclo normal de operaciones. También se considera un activo corriente cuando el activo está para fines de negociación. Así también cuando se espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa. Y si el activo es efectivo o equivalente de efectivo que no esté restringido. Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando se espera liquidar el pasivo en el ciclo normal de las operaciones, cuando mantiene el pasivo para fines de negociación, cuando el pasivo se espera liquidar dentro de los 12 meses siguientes del periodo sobre el que se informa, y por último, cuando no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación. Todo lo demás en cuanto a lo que son pasivos corrientes y pasivos corrientes se van a clasificar como no corrientes. Estado del resultado del periodo y otro resultado integral. En este caso tenemos el resultado del periodo, otro resultado integral total y el resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo y otro resultado integral. La información a presentar en la sección del resultado del periodo o en el estado del resultado del periodo, tenemos en primer lugar lo que son los ingresos de actividades ordinarias presentado por separado. Este puede ser incluso los intereses percibidos. Luego, en segundo lugar, tenemos los costos financieros, tales como las pérdidas de deterioro de valor. En el tercer punto tenemos la participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen por el método de la participación. Y por último, los gastos por impuestos que puedan surgir. En cuanto a la información a presentar en la sección de otro resultado integral, tenemos las partidas de otro resultado integral y la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación. Otro resultado integral del periodo. Una entidad puede presentar las partidas de otro resultado integral, tales como las netas de los efectos fiscales relacionados o bien antes de los efectos fiscales relacionados con un importe que muestre el importe acumulado del impuesto a las ganancias relacionado con esas partidas. En cuanto al resultado del periodo y otro resultado integral, se puede dar la presentación de dos formas. La primera de ellas es el desglose en el método de la naturaleza de los gastos. Como vemos en pantalla, tenemos un pequeño esquema sobre cómo puede ser presentado de acuerdo a esta primera forma. En la segunda forma de desglose es el método de la función de los gastos, donde vemos los ingresos de actividades ordinarias, el costo de ventas, ganancia bruta, otros ingresos, los costos de distribución, los gastos de administración, otros gastos y por último las ganancias antes de impuesto.
entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que, tras un cambio de la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que será más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables de la NIC 8 o una NIF requiera un cambio en la presentación. Continuando con la presentación, tenemos el estado de resultado del periodo y otro resultado integral, el cual muestra que presentará el resultado del periodo, otro resultado integral total y el resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo y otro resultado integral. Adicional a ello se muestra en el inciso A y B el resultado del periodo atribuible y el resultado integral del periodo atribuible a participaciones no controladoras y propietarios de la controladora como tal. En relación a la información a presentar en la sección de resultados del periodo o en el estado de resultado del periodo, se muestran partidas requeridas por otras NIF y la sección de resultado del periodo o el estado de resultado del periodo como tal incluirá algunas partidas en los importes tales como ingresos de actividades ordinarias, ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos y gastos por impuestos, entre otros aspectos que muestra la NIC 1. Con relación a la información a presentar en la sección de otro resultado integral, la sección muestra partidas de otro resultado integral clasificadas por naturaleza y agrupadas en aquellas de que de acuerdo con otras NIF no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo y se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo cuando se cumplan ciertamente los aspectos relevantes. En relación al resultado del periodo, una entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto de un periodo en el resultado, a menos que una NIF requiera o permita otra cuestión. Esto con la finalidad de demostrar aquellos aspectos relevantes de las normas. Otro resultado integral del periodo, una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada partida de otro resultado integral, incluyendo los ajustes por reclasificación en el estado de resultado del periodo y otro resultado integral o bien en las notas. En relación a la información a presentar en los estados de resultado del periodo y otro resultado integral en las notas, cuando las partidas de ingreso o gasto son materiales, o sea, tienen importancia relativa, una entidad revelará de forma separada información sobre la naturaleza e importe de las mismas. Con relación al estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en el patrimonio incluye el resultado integral total del periodo y para cada componente del patrimonio, es decir, en los efectos de aplicación retroactiva y en la conciliación entre los importes en libros. Esto con la finalidad de demostrar aspectos relevantes que muestra la NIC 1 y que ayudan en los cambios en el patrimonio. Con relación a las notas, muestra que una entidad presentará las notas en la medida en que sea practicable de una forma sistemática. Para la determinación de una forma sistemática, la entidad considerará el efecto sobre la comprensibilidad y comparabilidad de sus estados financieros. Si no se da a conocer esas cuestiones o no se realizan o desarrollan correctamente, pues las notas no van a tener la explicación correcta e idónea que deben de contener. En cuanto a la información a revelar sobre políticas contables, hay dos aspectos. La base de medición utilizada para elaborar los estados financieros y bien las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros como tal. En relación al capital, muestra que una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ellos aplican para gestionar dicho capital. Y con respecto a los instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio, hay varios aspectos fundamentales. Primero, un resumen de datos cuantitativos sobre el importe clasificado como patrimonio, sus objetivos, políticas y procesos de gestión de su obligación de recomprar o reembolsar los instrumentos cuando les sea requerido, las salidas de efectivo esperadas por reembolso o recompra de esa clase de instrumentos financieros, entre otros aspectos que se conocen en esta NIC. Y entre la información a revelar que se muestra, se dice que se debe revelar en las notas el importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión, y el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido.